Hola amigos y amigas, yo soy Cristiano Ferri, el director del Laboratório Hacker de la Câmara de Deputados de Brasil. Voy a intentar hablar aquí en un portuñol, espero que consigan comprenderme mínimamente. Perdóname, claro, por no conseguir estar ahí en vivo en el evento, pero estamos en fin de año aquí en Brasil con muchas actividades que para mí fue imposible en esta vez. Muy bien, gostaria de dejar aqui uma rápida contribuição de algumas ideias e projetos que nós estamos desenvolvendo aqui. E claro, trabalhamos com a ideia de parlamento aberto, que é uma derivação própria do termo governo aberto, uma grande trend mundial que passa por o conceito de inovação do governo a partir de uma perspectiva de trabalhar governo, Estado, la verdad, los tres poderes, justicia, ejecutivo y legislativo también, para que sea mejor comprendido por los ciudadanos, para que sea mejor utilizado para los ciudadanos, que sea entonces efectivamente un instrumento para la ciudadanía. Muy bien. Nosotros criamos aquí en la Cámara de Deputados de Brasil, yo soy un funcionario de carrera, a esse projeto que nós chamamos de Laboratório Hacker, Lab Hacker. A ideia de trazer um laboratório de inovação para dentro do parlamento e trabalhar com a ideia de inovação aberta, que passa necessariamente por involucrar os cidadãos em muitos processos de apertura parlamentar. Então, nós gostamos de trabalhar com duas ideias basilares de parlamento aberto. Primeiramente, a transparência. E pensamos aqui numa transparência principalmente 2.0. Uma transparência que tem que ver com a ideia de dados abertos, com dados, então, como vocês conhecem muito bem, dados preparados para serem leídos por softwares, com as informações parlamentares, de processo legislativo, de discursos, de emendas, de projetos legislativos e tal. Com isso, trabalhamos então a ideia de publicar bastante os dados abertos da Casa, da Câmara de Brasil, e também com a ideia de criar momentos e atividades como maratones hackers e outros hack days e outras atividades colaborativas para estimular os ciudadanos que querem utilizar dados abertos para fazer algum tipo de projeto, software, aplicativo, aplicação de transparência legislativa. E há muitos projetos nesse sentido em Brasil, assim como há na Argentina também, que eu acompanho muito bem. Então, criamos todo um conjunto de atividades com dados abertos e tal, para que las aplicaciones que salen de estas actividades salgan con mucha calidad, utilizando datos efectivos, dando contribuciones de transparencia, de comprensión del proceso legislativo realmente interesantes, que agregan valor para um ecossistema de transparência do governo como um todo, que inclui o parlamento. Trabalhamos com a ideia de hackers cívicos, que, claro, que esses chicos malos que roubam as contraseñas de las pessoas e publicam fotos indevidas em sites oficiais e tal, são que nós chamamos de crackers. E a ideia é que nós trabalhamos com hackers, aqueles que são inovadores, que conhecem também um certo sistema, que querem desconstruí-lo para construir algo melhor. Então, entendemos aqui em Brasil, por isso esse nome hacker, que temos que incluir, que involucrar esse espírito hacker dentro do parlamento. Cívico, porque para trabalhar as coisas cívicas, as coisas
de mejoría del Estado, los derechos ciudadanos, servicios para los ciudadanos. Por eso estimulamos el hackerismo cívico de una perspectiva institucional, de una perspectiva desde dentro del Parlamento. Entonces, ese lado de transparencia, ese lado del punto del ciudadano que llamamos el lado de trabajar la visión, para que los ciudadanos tengan una visión mejor, más profundizada, una visión más que se va más a fondo, que conozca mejor no solamente la actividad parlamentaria, el proceso legislativo, pero el juego político legislativo también. El otro lado que también para nosotros es tan importante cuanto de la visión es de la voz de los ciudadanos, para que el Parlamento se prepare para oír, escuchar cada vez más y de una manera también 2.0 los ciudadanos que quieren hablar con el Parlamento, que quieren hablar con los parlamentarios, que quieren producir de forma colaborativa textos legislativos. Entonces desarrollamos un portal institucional que llamamos eDemocracia, edemocracia.leg.br, que es un sistema, una plataforma con varias herramientas que estimula al ciudadano a participar del proceso legislativo. Entonces hay una herramienta que llamamos audiencia pública, audiencia interactiva. Las audiencias son, como tiene también Argentina y básicamente en todos los países que tienen parlamento como base de su democracia, que es una oportunidad que las comisiones temáticas escuchan ciudadanos, representantes de entidades sociales y también autoridades y especialistas. Pero por una limitación propia de tiempo y espacio, no se puede invitar más de que 10, 15, muchas veces el máximo de invitados, de autoridades, de representantes de la sociedad civil. Entonces, la idea de audiencia interactiva es que durante las audiencias, los ciudadanos comunes, los ciudadanos normales, puedan también participar, pueden también aportar, mandar sus mensajes, sus ideas, hacer sus críticas y también enviar preguntas para los diputados que estarán allí leyendo, anotando las preguntas entonces que son más ranqueadas y eso entonces se vuelva en parte del proceso de audiencia pública. Entonces, una amplificación de la audiencia tradicional. Tenemos también herramientas como un poco más sofisticadas como Wikileges, que son herramientas que los ciudadanos pueden aportar textos, sugerencias de textos legislativos basadas en partes específicas de un borrador de un proyecto de ley. Y así, por tanto, tenemos ahí un tipo de participación un poco más técnica especializada, pero también que funciona muy bien en algunos tipos de discusiones temáticas. Y tenemos herramientas que son ahora una herramienta que nueva, que lanzamos como 2 semanas atrás, la oportunidad a los ciudadanos votar y elegir en una determinada agenda legislativa. Como sabemos, es una crítica muy común en parlamentos que las agendas legislativas del Pleno, las comisiones, son decididas solamente por los parlamentarios, que tienen amplia autonomía para decidir, pero ese proyecto que llamamos agenda participativa, o en portugués pauta participativa, que los ciudadanos están votando y eligiendo una agenda propia para una determinada sesión legislativa del plenario de la Cámara de Diputados, que el presidente de la Cámara se está comprometido a crear una sesión totalmente definida y votada y decidida por los ciudadanos brasileños.
Muy bien, esos son algunos ejemplos que nosotros tenemos de herramientas y de procesos que hacemos, que trabajamos. Y son todas herramientas, por principio, son libres, son open source, que se pueden utilizar. Si quieren conocer un poco más de este trabajo, recomiendo acceder a nuestro sitio eh, que tiene un enlace que se llama labhackercd.net, que se puede tener toda la información y también se puede acceder las herramientas de los softwares que desarrollamos, que son todos gratuitos, que se puede utilizar, y tenemos una cuenta en GitHub también, de donde se puede acceder todo. Por eso me quedo aquí por enquanto, pero agradeciendo por su atención, la oportunidad, congratulando a los organizadores de ese evento en Derecho Informático, algo muy innovador. Son cuestiones que necesitamos profundizar bastante. Y claro que cuando estuvieran por aquí en Brasilia, los invito a tomar un café, a conocer aquí nuestro laboratorio, para que nosotros pensamos en formas ahí de hackear, no solamente Brasil, pero Argentina y otros países también. Entonces, que se queden bien, nos vemos por ahí. Hasta luego, chao.